Es un gusto estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios, y quiero que en estos momentos pidamos la bendición del Señor, que sea su Espíritu hablando, que sea su palabra a través de mis labios. Oremos. Padre Santo, te doy muchas gracias en esta mañana, Señor, que nos das el privilegio de compartir esta palabra tuya. Y solo te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios. Pon en mis labios la palabra que tú quieres para tu pueblo, Señor. Permite que cada uno, Señor, tengan un corazón, una mente abierta para asimilar tu enseñanza con humildad. Que abran su corazón, Dios, para que la semilla de tu palabra se siembre en lo más profundo de su ser y desde allí empiece a producir cambios en su vida, Señor. Usa tu palabra en esta mañana para cada uno de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a hablar acerca de dos valores que debe regir dentro de la vida de la iglesia. Yo le he llamado dos paradigmas. ¿Por qué paradigmas? Bueno, porque un paradigma es un modelo de cómo hacemos las cosas. Un paradigma es un esquema que nosotros diseñamos, elaboramos para hacer algunas cosas en nuestra vida. Todos tenemos paradigmas, es decir, todos tenemos patrones de conducta para resolver un problema. Cuando nosotros decimos que tenemos que romper paradigmas, es decir, que tenemos que dejar los viejos modelos y buscar nuevas formas de hacer las cosas. Hoy vamos a hablar acerca del paradigma del amor y del paradigma de la responsabilidad. Dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor, ustedes tienen la lectura ahí. Lucas 18 del 9 al 14, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo, en esta parábola que Jesús maneja en ese momento con sus discípulos, tenía una arrogancia espiritual en su interior, había un orgullo en su ser y quería impresionar a Dios con su buena conducta. Se justificaba a sí mismo y se olvidaba que la justificación la otorga el Señor. Por mérito propio quería decirle a Dios que él estaba en lo más alto de la cima espiritual. Quería impresionar a Dios con su conducta. Se estaba calificando a sí mismo como justo. Y dentro de la iglesia, ese fariseo pudiera ser un miembro ejemplar, porque cumplía con todo el protocolo religioso. Él diezmaba de todo lo que tenía, ayunaba 2 veces a la semana, era un hombre que participaba en todas las actividades de la iglesia, pero había una carencia espiritual muy grande en su ser. Es que él no tenía humildad y no tenía amor. 2 elementos claves en la vida del cristiano. De acuerdo a nuestro estándar para medir la espiritualidad, él estaba en la cima. Era candidato para ser predicador, para ser anciano, para ser líder dentro de la iglesia, pero en el estándar de Dios, él estaba reprobado. Porque nosotros juzgamos las apariencias, pero Dios juzga el corazón. Dios ve lo más profundo de nuestro ser. Y en estos días ustedes están hablando de los valores.
quiero decirles que la iglesia es territorio del reino de Dios. Y en ese reino de Dios se viven valores diferentes, se viven relaciones diferentes, se vive una forma diferente de tratarnos, se vive una forma diferente de relacionarnos, una forma diferente de convivir, una forma diferente de ser. Es decir, tenemos otra cultura diferente a la que se vive allá afuera en el mundo. Sin embargo, quiero decirles una cosa, que la realidad de muchas iglesias hoy en día es que nosotros juzgamos y condenamos y reprobamos a los demás sin tener misericordia, igual que el fariseo. Nosotros buscamos cuadrarnos al protocolo religioso y a veces descuidamos la misericordia, la justicia, el amor, la fe. Y cuando nosotros nos olvidamos del amor y de la misericordia, nuestros cánticos, lo que hacemos dentro de la iglesia se vuelve un ruido delante de Dios y no llega a la presencia de Dios. Y entonces resulta que nosotros como cristianos muchas veces nos parecemos más al fariseo que a Jesús. En vez de imitar a Jesucristo, nos vamos volviendo legalistas, carentes de humildad, carentes de amor, y nos parecemos más a ese fariseo. Debemos de saber que la gente que viene a la iglesia viene a veces con una vida destrozada, a veces viene herida, viene lastimada, y lo que busca es amor, aceptación, afecto. Pero muchas veces nosotros dentro de la iglesia tomamos una actitud de rechazo por la apariencia de esa persona. Rechazamos por la forma de vestir, rechazamos porque viene tatuado, porque tiene el pelo largo, y entonces juzgamos nosotros una apariencia superficial, descuidamos la otra parte, el ver qué necesidades tiene la otra persona, cuáles son sus carencias. A lo mejor yo puedo hacer la diferencia en su vida. Debemos ser conscientes que dentro de la iglesia, los que estamos dentro de la iglesia, somos personas de carne y hueso, que tenemos limitaciones, que tenemos defectos, que tenemos carencias y que no somos perfectos. Y así debemos vernos unos a otros como una familia, como un grupo de amigos que nos ayudamos mutuamente en nuestro crecimiento espiritual para ir más arriba con Dios. Esa debe ser la familia dentro de la iglesia, donde nos apoyamos mutuamente y no criticamos o atacamos o rechazamos las imperfecciones de los demás. La familia de la iglesia debe ser un lugar donde mostramos el amor de Dios. Es una oportunidad para mostrar el amor de Dios. Cuando se vive esa situación dentro de la iglesia, hay personas que se van decepcionadas de la iglesia por la forma de cómo fueron tratados, por la falta de amor, por la falta de consideración, porque a veces abunda un espíritu de crítica, porque exigimos perfección y casi como el fariseo, ¿no? Y a veces los jóvenes dentro de las iglesias no se sienten comprendidos porque los atacamos, porque los criticamos por su forma de ser, por su forma de vestir, por su forma de hablar. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir esos nuevos valores, esa nueva cultura dentro de la iglesia? Primero, debemos cambiar nuestra actitud. Hay un principio que dice: trata a los demás como te gustaría ser tratado. Ese debe ser el principio que debe regir las relaciones dentro de la iglesia. Debemos cultivar el espíritu de amor, de misericordia que tuvo Jesús. Que nuestras palabras, que nuestras acciones, hermanos, sean para animarnos mutuamente. Que nuestras palabras sean para construir, para animar. A veces uno viene desanimado por las luchas, por las batallas, por las pruebas,
por muchas cosas que pasan en la semana. Y cuando tú llegas a la iglesia, tú debes encontrar una familia que te respalda, que te apoya, que te anima a seguir más adelante con Dios, más arriba con Dios. En segundo lugar, no juzgar al hermano caído. ¿Por qué? Porque todos estamos propensos a caer. Dice la palabra de Dios, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Es decir, un hermano caído es un soldado que está herido en la batalla, que el enemigo lo ha atacado, que lo ha derribado y necesita tus oraciones, necesita tu apoyo, necesita tu ánimo. Y nosotros a veces, cuando un hermano cae, pues lo aplastamos más. Dicen por ahí que la iglesia es el único ejército que mata a sus soldados heridos cuando no hay amor. El único ejército que mata a sus soldados heridos. Es decir, que a veces condenamos, rechazamos, porque solamente conocemos un fragmento de la vida de esa persona que cayó y juzgamos en base a ese fragmento. No conocemos toda la historia, no conocemos sus luchas, sus batallas, su sufrimiento y por qué cayó. Por eso es que debemos orar y por eso es que debemos animar y por eso es que debemos estar al lado del hermano. Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, nuestra responsabilidad es restaurar al hermano, ayudarlo a restablecer su relación con Dios. Pero muchas veces hacemos más daño con las críticas, con los chismes, con las murmuraciones. Y el hermano está con la vergüenza porque cayó en pecado y no quiere venir a la iglesia. Porque se siente sucio, porque se siente pecador, porque se siente indigno. Y es ahí donde necesita la ayuda de la familia para restaurarlo en su relación con Dios. En tercer lugar, debemos buscar parecernos a Jesús, es decir, imitar a Jesús en su trato con los demás. Mira, yo te voy a decir una cosa, hermano. Cuando tú ves a una persona entrar por esa puerta y entonces tú lo ves y dices, ese es un lobo, porque viste como lobo, camina como lobo, habla como lobo y es un lobo. Pero quiero decirte que si tú lo ves como Dios lo ve, Dios puede estar viendo en ese hombre un siervo, un predicador, un futuro líder de la iglesia. Y posiblemente es una oveja confundida, que no sabe que es una oveja. Él cree que es un lobo, pero es una oveja que va a ser restaurada cuando llega a esta iglesia. Y si tú lo recibes con amor, y si tú lo recibes con misericordia, y le dices, tú eres una oveja del Señor y Dios tiene planes para tu vida, y entonces se le van a caer las vestiduras de lobo, esas vestiduras viles, y vas a ver cómo tú puedes ayudar a ese hombre a encontrar a Dios. Miren, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú y quién soy yo delante del Señor? ¿Sabes qué somos? Somos mendigos diciéndole a otro mendigo dónde encontramos pan y dónde encontramos una familia. Somos mendigos diciéndole a otro mendigo dónde está la vida, dónde está el pan, dónde está el refugio, dónde está su familia. Que esa sea la actitud nuestra ante los demás. Y creo que muchas cosas van a cambiar. La cuarta cosa es que debemos ser una iglesia inclusiva. Desde los inicios del cristianismo, si ustedes van al libro de los Hechos y encuentran cómo los apóstoles predicaron y enseñaron la palabra de Dios, el mensaje era para los esclavos y para los libres, para los judíos y para los gentiles, para los hombres y para las mujeres, para los judíos y para los griegos, para los sabios y para los no sabios. Es decir, el cristianismo
fue radicalmente inclusivo desde sus inicios. Y a veces nosotros nos volvemos exclusivistas. Formamos grupos dentro de la iglesia muy cerrados y no permitimos que la persona nueva que viene llegando se introduzca a ese grupo. Si él viene herido, viene lastimado, viene buscando amor, aceptación y buscando una familia, y nosotros cerramos nuestro grupo y solamente tenemos nuestro grupo de amigos dentro de la iglesia, entonces esa persona se va a ir. Tenemos que ser inclusivos, aceptarlos en la condición en que venga. Si es un drogadicto, si es una prostituta, si es un gay, las puertas deben estar abiertas para ellos, porque tú no sabes el milagro que Dios puede obrar en su vida y transformarlo. Tenemos que creer que Dios puede hacer esos cambios. Y número 5, la iglesia Península Viva es la esperanza para la ciudad de Acapulco. Acapulco necesita a esta iglesia, porque nadie va a hacer el trabajo que esta iglesia le corresponde hacer. La iglesia está aquí para cumplir la misión de Dios, para trabajar en el proyecto de Dios de alcanzar a los perdidos. ¿Quién va a hacer ese trabajo? Nadie más. No hay ninguna otra institución del gobierno que vaya a hacer esta labor. Por eso es que nosotros somos importantes en este lugar. Dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Es decir, que la iglesia tiene el poder de derribar las puertas del infierno y sacar al perdido y traerlo a la libertad. Esta iglesia debe ser una familia para el perdido. Debe ser un refugio, un oasis para la gente que viene necesitada. Que ellos lleguen aquí y digan: yo me quedo porque aquí realmente hay amor, porque aquí hay una cultura diferente, hay una forma de tratar a los demás diferente. A eso somos llamados. Esa es la misión de la iglesia, alcanzar a los que están perdidos. Y recordemos que ese es un trabajo que nos toca a nosotros hacer. Ese es el paradigma del amor, ese es el valor que debemos practicar dentro de la iglesia. Y la Biblia dice: en esto conocerán que sois mis discípulos si se aman unos a otros. El amor es el vínculo que da unidad a la iglesia. Es el vínculo que logra que los de allá afuera empiecen a llegar a la iglesia, pero que haya un amor sincero, profundo y radical entre nosotros como familia. ¿Y quién produce el amor dentro de nosotros? Pues es Dios. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, interiorizamos la palabra de Dios a nuestra vida, se va produciendo un cambio en nuestro interior. Y entonces lo que va a salir de nosotros es el amor de Dios y va a contagiar a los demás. El otro paradigma es el paradigma de la responsabilidad. En Romanos 12, 6 al 8 dice la palabra de Dios: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia no es una institución, la iglesia no es una organización. La iglesia, dice la palabra de Dios, que es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y entonces, como cuerpo de Cristo, su crecimiento, su desarrollo depende de la armonía, de la coordinación y la cooperación de todos entre sí. Una iglesia saludable va a trabajar en armonía. Una iglesia saludable va a trabajar en sincronía. Cuando el cuerpo se enferma y una parte, un órgano de nuestro cuerpo no funciona bien, entonces ya no hay sincronía en su funcionamiento. Y entonces hay que llevar al médico para que establezca un balance en nuestro cuerpo
y empieza a funcionar otra vez de forma armónica. Bueno, en la iglesia pasa lo mismo. Para que haya armonía, todos tenemos que cumplir con una responsabilidad. La responsabilidad es un elemento clave en una iglesia que es eficaz. ¿Qué es algo eficaz? Es cuando algo cumple con el propósito para el cual fue creado. Este micrófono funciona, es eficaz porque me pueden escuchar. Pero si este micrófono deja de funcionar, ustedes no me van a oír. Entonces ya se convierte en una basura porque no es eficaz. Entonces la responsabilidad dentro de la iglesia hace que la iglesia sea eficaz en sus propósitos. Dice el texto que leímos que Dios nos otorga diferentes dones y nos pide que seamos responsables en el ejercicio de esos dones, en el desempeño de la tarea que nos toca hacer dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia, cada miembro debe estar trabajando de forma activa en un ministerio. O sea, tú no puedes ser miembro de una iglesia y no estar activo en un ministerio. Dios nos llama a involucrarnos. Dios nos llama a una tarea, al ejercicio de una tarea dentro de la iglesia. Y menciona el texto bíblico, algunas de ellas. Dice, el de profecía. Si tú tienes el don de profecía, tienes que usarlo. El de servicio, tienes que servir. El de la enseñanza, tienes que enseñar. El de la exhortación, tiene que exhortar. El que tiene el don de repartir debe hacerlo con liberalidad. El que tiene el don de presidir debe hacerlo con solicitud. Es decir, debe hacerlo con esmero, debe hacerlo con diligencia, poner su corazón en las cosas que tiene que hacer. Y el que tiene el don de la misericordia, dice, debe hacerlo con alegría. Es decir, disfrutar el trabajo que Dios te ha dado. Que no lo tienes que hacer a la fuerza, que no lo tienes que hacer por obligación, tienes que hacerlo con gusto. ¿Y qué es la responsabilidad? La responsabilidad es una virtud, es un hábito de tener la disposición de cumplir con nuestros deberes y compromisos de manera diligente, de manera oportuna. Esa es la responsabilidad. Y hay algunas características de una persona responsable. La primera es que una persona responsable es confiable. Dicen, si tú le encargas una tarea a una persona ocupada, ten la seguridad de que lo va a hacer. Porque por eso está ocupada, porque siempre hace lo que debe hacer. Encárgale una tarea a una persona desocupada y no lo va a hacer. Porque por eso está desocupado, porque nunca hace lo que debe hacer. Y una persona que es responsable es confiable. Tú sabes que puedes confiar si le asignas una tarea que lo va a hacer y lo va a hacer bien. La persona responsable, si dice que va a estar, está. Si dice que va a hacer, lo hace. Es decir, tú puedes estar 100% seguro que no te va a fallar, a menos que suceda algo extraordinario que le impida hacerlo. Una persona responsable es exitosa porque ve sus proyectos realizarse, porque se gana la confianza de los demás. Y una persona responsable tiene mejores oportunidades que el resto. Una persona responsable es puntual, cumple con la hora acordada. Es más, llega antes de la hora indicada. Si va a llegar tarde por algún problema en el trayecto, se comunica y dice, disculpa, me voy a llegar tarde. Pero la persona irresponsable se está bañando y dice, ya voy en camino, llego en 5 minutos. Y no es verdad. La persona responsable es diligente. Es decir, que hace las cosas con esmero, con dedicación. Y es diligente en todo. La persona responsable es diligente en la oración, es diligente en la lectura de la palabra de Dios, es diligente con su familia, es responsable con lo que le toca hacer dentro de su familia. Un hombre responsable es diligente en su trabajo. Un hombre diligente es responsable incluso también en la iglesia. Es decir, la responsabilidad se manifiesta de manera integral en la vida de la persona.
La persona responsable es veraz. Miren, hoy en día hemos aprendido que a la gente a veces le da miedo hablar con la verdad. Y hemos tenido la experiencia cuando tú invitas a una persona a un evento, te dicen, voy a hacer todo lo posible por llegar. Pero esa persona te está diciendo que no va a ir. Pero te está diciendo, voy a hacer todo lo posible. Y cuando alguien te dice, voy a hacer todo lo posible, es que te está diciendo que no va a llegar. Pero no dice la verdad. Entonces nosotros tenemos que saber que una persona responsable es veraz. Si no puede, pues te va a decir, no puedo. En cuarto lugar, a Dios no le agrada la irresponsabilidad. A Dios no le gusta la irresponsabilidad. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, es decir, ¿en qué cosas tenemos que ser diligentes? ¿Habrá cosas en las que no debemos ser diligentes? No, es en todo. Y en todo debemos trabajar con alegría, con gusto. Y dice no perezosos, es decir, a Dios no le gusta la flojera, porque Dios trabaja, Dios es activo. Y si ustedes van a la Biblia van a encontrar que los grandes siervos de Dios fueron hombres activos que estaban involucrados en actividades, en tareas, y lo hacían bien, lo hacían de manera eficaz, y Dios prosperaba el trabajo que ellos hacían, porque era gente muy responsable, muy dedicada, que se esmeraban en todo lo que hacían. Entonces no podemos entender que haya cristianos irresponsables, es una contradicción. O sea, no es posible que exista un cristiano irresponsable, porque un cristiano irresponsable no honra a Dios, da mal testimonio en su trabajo, en la iglesia, en la familia, en su vida personal. Es una persona que necesita madurar. También dice el texto que debemos servir con diligencia, es decir, poner mucho interés, mucho esmero, hacer las cosas con rapidez y hacerlas con eficacia, es decir, hacerlas bien, porque lo hacemos para Dios. Y luego dice el texto, servir con un espíritu ferviente. Es decir, tener un espíritu ferviente es hacer las cosas con entusiasmo. ¿Y sabes qué significa entusiasmo? Entusiasmo significa estar en Dios, en teos, entusiasmo. Haz las cosas con entusiasmo. Cuando tú estás en Dios, las cosas las vas a hacer con entusiasmo. Es decir, vas a disfrutar, servir en la obra. Servir con un espíritu ferviente. Número 5, a Dios le agrada la excelencia. A Dios le agrada la excelencia. Repite conmigo. A Dios le agrada la excelencia. No les escuché más fuerte. A Dios le agrada la excelencia. ¿Saben ustedes por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? ¿Por qué? Porque su ofrenda no era una ofrenda de excelencia. Dice el texto bíblico, Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Otra vez, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dios se agradó de la ofrenda de Abel porque Abel se esmeró en lo que iba a presentarle. Era una ofrenda de excelencia. ¿Qué es la excelencia? La excelencia, dice la definición, cuando algo supera las normas de calidad, que es extremadamente bueno. Es decir, que no se conforma con el 100% de calidad, sino va más allá todavía. Esa es la excelencia. Y Dios quiere que tú le sirvas con excelencia, que tu servicio sea un servicio de excelencia, porque el texto dice que la fe produce excelencia. La fe va a producir excelencia, porque el servicio de excelencia le da la gloria a Dios, porque el servicio de excelencia es un acto de adoración. Cuando tú sirves a Dios con excelencia, tú estás adorando a Dios. Es decir, si tú acomodas las sillas, hazlo con excelencia. Si tú manejas el audio, hazlo con excelencia. Si tú dices la alabanza, hazlo con excelencia. Es decir, todos debemos buscar hacerlo
con excelencia, sea hacer lo mejor que podemos hacerlo. Debemos buscar la excelencia en todo lo que hacemos. Ahora, no se trata de hacer cosas extraordinarias, simplemente hacer lo que nos toca hacer y hacerlo bien, nada más. Hacerlo con amor. Y cuando lo haces con amor, entonces vas a producir un trabajo de excelencia. Y ese principio, úsalo en tu vida de familia. Úsalo en tu trabajo. Y vas a ver cómo vas a empezar a hacer cosas ordinarias, las vas a convertir en extraordinarias. Y entonces la gente va a ver cómo es posible que este hombre ordinario haga cosas extraordinarias. Porque la fe produce excelencia. Porque tú vas a dar testimonio de que eres siervo de Dios en tu trabajo, en tu familia, en cualquier ámbito donde tú te desempeñes. Siempre, siempre da lo mejor. En sexto lugar, el Señor recompensa a sus siervos. Dice la palabra de Dios, Colosenses 3, 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor servís. Hagas lo que hagas, hazlo bien, hazlo de corazón. Ponle corazón, ponle amor a lo que tú hagas, porque no sirves a ningún hombre. Cuando tú haces un trabajo dentro de la iglesia, no le sirves al pastor, tú le sirves a Dios. Todo lo que tú hagas dentro de la iglesia es un servicio que tú das a Dios. Por eso hazlo bien, hazlo con amor. Y el Señor valora tu trabajo. Él ve lo que tú haces. Y Dios nunca deja sin recompensa a sus siervos. Dios recompensa lo que tú hagas. Aquí nadie te lo va a pagar. Entonces nadie te va a dar un dinero por el servicio que tú das. Quizás muchas veces no vas a encontrar palabras de agradecimiento de los demás, pero tú sabes que le estás sirviendo a Dios. Entonces nuestro jefe es Dios, nuestro Señor es Dios, quien nos va a dar el pago es Dios. Por eso es que debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Y al final dice en Lucas 17:10, cuando tú hayas hecho todo lo que tú debes hacer dentro de la iglesia, cuando tú has desempeñado tu ministerio y un día llegues a la presencia del Señor, dice la palabra de Dios que le vamos a decir: Señor, siervo inútil soy, porque solo hice lo que debía hacer. Eso es lo que nos pide el Señor. Solo haz lo que debes hacer y hazlo bien. El Señor te va a recompensar. Y no solo el Señor, en la vida te va a ir mejor si haces las cosas bien. Miren, en una empresa, ¿sabes quiénes ascienden a los puestos? La gente que es responsable. A la persona irresponsable rara vez lo ascienden. Y cuando hay un recorte de personal, ¿saben quiénes son los primeros que se van? Los que son irresponsables. Entonces Dios bendice en gran manera a la persona que es responsable. Alguien se da cuenta, alguien lo observa, alguien lo ve. Y cuando tú sirves a Dios, eso no pasa desapercibido por Dios. Entonces no te desanimes, no te frustres, no te desesperes. Dios ve tu servicio, Él califica tu servicio, y entonces hazlo bien y Dios te va a bendecir. Haz un compromiso con el Señor, que tu vida, que tus fuerzas, que tus recursos estén dispuestos, siempre disponibles para la obra del Señor, y Dios te va a recompensar. Les pido que se pongan de pie, vamos a orar, y yo quiero que tú hagas un compromiso en esta mañana, el compromiso de vivir una vida de amor en la relación dentro de la iglesia, el compromiso de amar a los demás, el compromiso de que esta iglesia tiene tu respaldo, tiene tu apoyo para dar amor a los que vienen de afuera. La responsabilidad y el compromiso que vas a servir con amor, que vas a hacer las cosas con excelencia, que vas a ser responsable en lo que te toca hacer dentro de la obra del Señor. Nos corresponde a todos contribuir a la armonía, a la unidad,
al servicio de excelencia en esta iglesia. Padre Santo, en esta mañana tu pueblo te necesita, tu cuerpo te necesita en este lugar, Señor. Sabemos que tenemos muchas carencias, tenemos muchas limitaciones, tenemos muchas debilidades y defectos que muchas veces afloran dentro del ministerio, Señor, y entorpecen tu obra. Pero rogamos que te dé tu gracia controlando nuestra vida, que sea tu Espíritu Santo poniendo humildad, poniendo amor, poniendo misericordia, Señor. Quita de nosotros el espíritu de crítica, el espíritu de juzgamiento y de condenación, y pon en nosotros, Señor, un espíritu de amor, un espíritu de misericordia. Permite que este lugar, Península Viva, Señor, sea una familia de brazos abiertos para el perdido, para el pecador, y encuentre aquí, Señor, el lugar donde serán restaurados, Señor. Permite que cada miembro de esta iglesia entienda cuál es su misión, cuál es su tarea, Padre. Y agrádate del servicio que te damos, porque queremos glorificarte, queremos honrarte con todo lo que hacemos, Señor. Ayúdanos en nuestro crecimiento. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es la tarea que nos corresponde. Bendice a cada familia en este momento. Tócales con tu presencia, Señor. Transforma sus vidas. Si no te han conocido, que hoy vengan a tus pies. Pido tu bendición, tu gracia y tu misericordia para cada uno, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.